Hola, buenos días, profesor, compañeros. Nosotros somos el equipo 1 y les vamos a explicar sobre las generalidades sobre la legislación en higiene y constitución política de los Estados Unidos mexicanos. El equipo está conformado por Ábalos Diana, Domínguez Diego, Ibáñez Mariana y Velázquez Daniel, y su servidora Hernández Daniela. La introducción, es como se ha visto en trabajos anteriores, conocer acerca de conceptos e instituciones referentes a la seguridad y salud en México. Es de gran importancia en nuestra vida cotidiana. En esta ocasión, este trabajo pretende hacer mención de los términos legales y artículos que hacen referencia a este mismo. El objetivo de este trabajo es identificar y conocer la normativa legislativa que comprende a la seguridad y salud en México a través del estudio de distintos artículos y conceptos, los cuales ayudarán y facilitarán el adquirir el aprendizaje deseado. Siguiente, por favor. Los conceptos de higiene y seguridad industrial. La higiene es la disciplina no médica que estudia, valora y propone soluciones para evitar enfermedades personales. La seguridad industrial es la técnica que estudia y norma la prevención de actos y accidentes de trabajo. Es un conjunto de conocimientos técnicos aplicados en la reducción, control y eliminación de accidentes dentro del trabajo, previo al estudio de sus causas. Y la higiene industrial es el conjunto de conocimientos y técnicas dedicados a reconocer, evaluar y controlar aquellos factores del ambiente psicológicos y tensionales que provienen del trabajo y pueden causar enfermedades o deteriorar la salud. Siguiente, por favor. Las generalidades sobre la seguridad en la empresa. La seguridad e higiene en el trabajo son aspectos que se deben tener en cuenta en el desarrollo de la vida laboral de la empresa, y su regulación y aplicación por todos los elementos de la misma se hace imprescindible para mejorar las condiciones de trabajo. Una buena prevención de los riesgos profesionales, basados en un profundo conocimiento de las causas que los motivan y en las posibilidades que hay a nuestro alcance para prevenir los problemas, evitar consecuencias negativas para el perfecto desarrollo de la vida laboral. El objetivo de la seguridad industrial radica en la prevención de los accidentes de trabajo. El control de la seguridad necesita acción, pero los pasos deben de ser aceptables y han de alcanzar su objetivo sin interferir de manera significativa con otros propósitos que puedan ser afectados. Siguiente, por favor. El programa de las 5 S. Este concepto se refiere a la creación y mantenimiento de las áreas de trabajo limpias, organizadas y seguras. Es decir, que se trata de implementar la calidad de vida en el trabajo. Las 5 S provienen de términos japoneses que generalmente nosotros ponemos en práctica en nuestra vida cotidiana y no son parte solamente de la cultura japonesa. Siguiente. El primero es clasificar, organizar o arreglar apropiadamente. Este término consiste en retirar del área o estación de trabajo todos aquellos elementos que no son necesarios para realizar la labor, ya sean en áreas de producción o en áreas administrativas. El segundo es ordenar, que significa que, consiste en organizar los elementos ya clasificados como necesarios, de modo que se puedan encontrar con más facilidad. Ordenar en mantenimiento tiene que ver con la mejoría de la visualización de los elementos de las máquinas e instalaciones industriales. El tercero es la limpieza. Este significa eliminar polvo o suciedad de todos los elementos de una fábrica. Y incluye, además de la actividad de limpiar las áreas de trabajo y los equipos, el diseño de aplicaciones que permitan evitar o al menos disminuir la suciedad y hacer más seguros los ambientes de trabajo. El 4 es estandarizar. Este pretende mantener el estado de limpieza y organización alcanzados con anterioridad y solo se obtiene cuando se trabajan continuamente con los otros principios. En esta etapa o fase de aplicación son los trabajadores quienes adelantan programas y diseñan mecanismos que les permitan beneficiarse. Y la quinta es la disciplina. Significa evitar que se rompan los procedimientos ya establecidos con anterioridad y solo se implementa la disciplina y el cumplimiento de las normas y procedimientos
ya adoptado se podrá disfrutar de los beneficios que ellos brindan. Este es el canal entre las 5 S y el mejoramiento continuo. El justo tiempo es otra filosofía industrial que consiste en la reducción de desperdicio, es decir, que todo lo que implique su utilización en un sistema desde las compras hasta la producción. Y existen muchas formas de reducir el desperdicio. Siguiente. La legislación sobre seguridad e higiene. Bueno, aquí vienen tres fracciones del artículo 123, que es la fracción 13, que dice que la empresa está obligada a dar a sus trabajadores la capacitación y adiestramiento para el trabajo. La 16, la 14 es que la empresa es responsable de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Y la 15 es el patrón está obligado a observar los preceptos legales sobre higiene y seguridad en sus instalaciones. Y los accidentes de trabajo, todo accidente es una combinación de riesgos físicos y error humano. Y las causas pueden ser factores humanos o técnicos. Ahora mi compañera Mariana les va a explicar sobre la seguridad de las operaciones. Bueno, como dijo mi compañera Dani, voy a hablar sobre la seguridad de las operaciones. El análisis de los riesgos potenciales en el estudio se van a desarrollar con el fin de determinar riesgos tanto mecánicos o físicos que existen o que puedan existir, así como también los actos y las acciones de las personas cuyo resultado de estas podría resultar en un accidente o en alguna enfermedad del trabajo. Los elementos fundamentales para prevenir accidentes nos van a incluir que se mantengan las condiciones de trabajo seguras, también que existan métodos y procedimientos de trabajo seguros y también que los empleados tengan un correcto adiestramiento y supervisión justamente de estos procedimientos para que todo sea seguro. Vamos a tener como primer punto los riesgos mecánicos. Primero están los riesgos en la maquinaria y el equipo. Por el hecho ya de ser máquina, ya corresponde a un peligro. ¿Cómo estos equipos o estas maquinarias pueden tener filos cortantes, pueden tener accesorios de gran volumen y peso que se nos pueden caer? También las conexiones de los equipos pueden resultar peligrosas. También que las máquinas pueden estar en mal estado, pueden no tener señalización de sus características operativas o algunas reglas de mantenimiento. Esto es lo que las hace peligrosas. Después vamos a tener los riesgos eléctricos. La electricidad no solo es una fuente de energía, sino que también es potencialmente una importante fuente de riesgo. Normalmente el porcentaje de accidentes eléctricos es muy pequeño a comparación de otro tipo de accidentes. Sin embargo, la gran mayoría de este pequeño porcentaje, todos resultan en mortales. La gravedad de un choque eléctrico va a depender de varios aspectos. En primer lugar, va a depender de la intensidad de la corriente que pasa por el cuerpo, el camino que va a seguir esta corriente por el cuerpo, el tiempo que una persona permanezca en contacto con el conductor de electricidad y el tiempo de corriente que se trabaje, ya sea alterna o sea directa. Después vamos a tener los riesgos químicos. El primer punto de estos riesgos químicos es el riesgo del manejo de materiales y sustancias radioactivas. Pues siempre es muy delicado trabajar con sustancias radioactivas, así que por eso vamos a contar con normas que nos van a ayudar a establecer condiciones de seguridad y higiene para su manejo. Estos desechos radiactivos deben ser sometidos a tratamientos específicos para ser dispuestos en rellenos de seguridad y confinamiento. Todo esto con el fin de evitar daños tanto a la salud de los trabajadores, también como al ambiente de trabajo, para el ambiente externo. Ahora vamos a tener la higiene industrial. Como primer punto tenemos la definición de toxicología industrial, que es definida como la ciencia de venenos o de las sustancias tóxicas. En segundo punto vamos a tener los riesgos industriales para la salud. La industrialización comenzó hace aproximadamente unos 50 años y esto comenzó realmente sin una planeación o sin algún conocimiento de qué riesgos podría causar a la humanidad. Sin embargo, estos daños no son de un día para otro, sino que a través del tiempo provocan efectos graves y estos efectos son irreversibles, como son los que afectan a los sistemas neurológico, inmunitario o hasta reproductivo.
Ahora también incluye el ruido industrial. El sonido es un movimiento ondulatorio con una intensidad y frecuencia determinada que se transmite en un medio, ya sea en el aire, en el agua o el gas, que va a generar una vibración acústica capaz de producir una sensación auditiva. Este sonido, a su vez, va a causar un ruido, que el ruido, desde el punto de vista ocupacional, puede definirse como el sonido que por sus características especiales es indeseado o puede desencadenar daños a la salud. También conocemos varias enfermedades causadas por la contaminación auditiva y es precisamente este ruido industrial el que los provoca. Ahora hablaré sobre la medicina ocupacional y las enfermedades de trabajo. El sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo en la organización es principalmente responsabilidad del empleador. Debe existir una política en materia de seguridad en el trabajo, donde esta política debe estar escrita y debe tener las siguientes características para que funcione entre trabajadores y representantes. Primero, debe ser específica, debe ser concisa, debe ser difundida y debe ser revisada para que siga siendo adecuada. Ahora mi compañero Daniel seguirá con los siguientes conceptos. Gracias, compañera. Buenos días, profesor, compañeros. Pues, como primer tema, yo les voy a presentar competencia y capacitación. Bueno, comencemos. En un inicio, el empleador debe definir los requisitos de competencia para que todas las personas de la organización adopten las disposiciones y puedan ser competentes en aspectos de seguridad y salud. Por esto es que periódicamente se deberá informar a todas las personas de la organización, impartirse una capacitación por personas competentes en el tema de seguridad y salud y a los participantes de la organización. Como para todo esto, pues, se tiene una documentación. Esta, pues, se tiene que llevar, tiene que ser actualizada constantemente sobre el sistema de gestión de SST, y este documento o documentos deben contener la política y objetivos del SST, funciones y responsabilidades de trabajadores y directivos y todas las personas que en la organización, peligros y riesgos más importantes para la SST, procedimientos y documentos internos. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. La comunicación se va a establecer para garantizar que todos los niveles de la organización reciban la información y respondan adecuadamente sobre temas de la SST. Durante todos los niveles, desde los directivos hasta los obreros, dependiendo del giro de la empresa. La planificación y aplicación. Se aplica un examen inicial. Este va a servir para evaluar al sistema de gestión del SST y en el caso de no contar con él, sirve para establecer las bases para el sistema antes mencionado. También da referencia de la mejora continua del sistema de SST y en este pues se deberá identificar a las prescripciones legales en materia de SST, revisar, prever, evaluar los peligros y riesgos existentes, términos cuáles existen son adecuados para los riesgos presentes. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Como siguiente tema tenemos la planificación, el desarrollo y aplicación de este sistema. La planificación tiene que apuntar a las disposiciones de las leyes y reglamentos nacionales en el tema de la seguridad y salud del trabajo, de igual forma fortalecer los componentes del sistema y a mejorar continuamente los resultados. Los objetivos, el siguiente tema son los objetivos de la seguridad, y estos pues como todos otros objetivos deben ser específicos, deben ser compatibles con las leyes y reglamentos pertinentes a la SST, centrarse en la mejora continua, ser realistas y posibles y comunicarse a todos los cargos y niveles de la organización, así como evaluarse periódicamente y de ser necesarios actualizarse. Siguiente, por favor. Okay. Ahora tenemos la prevención de los posibles riesgos, de los peligros, perdón. Bueno, deben identificarse y evaluarse los peligros y los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores sobre una base continua que este orden de prioridad. En primer lugar tenemos la supresión del peligro o del riesgo. En segundo lugar, el control del peligro o riesgo en su origen.
minimizar el peligro o el riesgo, y por último, cuando estos peligros o riesgos no puedan llegar a ser controlados, el empleador deberá ofrecer equipo de protección como ropa o lentes o cascos. Siguiente, por favor. Ok, ahora tenemos la gestión del cambio. Antes de introducir cualquier modificación a la organización, como nuevas tecnologías o contratación de personal, deben realizarse identificaciones y evaluarse los peligros y riesgos ya existentes y los que puedan llegar a existir. Para esto se deben tomar en cuenta factores internos como externos. Internos pues son a los empleados, los riesgos que puede haber dentro del área de trabajo, y externos son regulaciones o leyes de la SST. Siguiente, por favor. Siguiente tema, tenemos la supervisión y medición del desempeño. Bueno, periódicamente se podrá establecerse y revisarse procedimientos para supervisar, medir y recopilar con regularidad datos relativos al SST. Estos datos pues se utilizarán para que las personas competentes en la materia, sin importar si son propias o ajenas a la empresa, elaboren un informe en el que se le indica a la empresa las decisiones que debe tomar en cuanto a materia de seguridad y salud de sus trabajadores. Siguiente, por favor. Okay. Como siguiente tenemos la auditoría. Esta pues es una evaluación del sistema de gestión en la organización, de sus elementos o subgrupos de elementos según corresponda en cuestiones de SST. La auditoría debe abarcar las políticas de la seguridad y salud del trabajo, la participación de los trabajadores en este tema, responsabilidad y obligación de rendir cuentas de tanto de trabajadores como del empleador, la documentación del sistema de gestión de la SST, la comunicación entre los diferentes niveles de la organización, la planificación, desarrollo y puesta en práctica del sistema, así como las medidas de la prevención y control. Igual se tiene que vigilar la medición y el resultado, los exámenes realizados por la dirección, y tomar acciones preventivas o correctivas. Ahora sí, la siguiente, por favor. Que el examen realizado, este examen simplemente le va a decir a la empresa cómo está en cuestiones de seguridad y salud a nivel global. De esta forma pueden evaluar una estrategia anterior, bueno, las estrategias anteriores comparándola con la actual, y así identificar las deficiencias que puedan existir. De esta forma determinar prioridades para una planificación útil y de mejora continua. Siguiente, por favor. Ok, para aplicar todo este tipo de medidas, se debe tomar acciones preventivas y correctivas. Estas, pues, después de hacer una identificación, análisis de todo lo demás, se determina si las medidas que actualmente existen son relativas a los peligros existentes o inadecuadas. Una vez que se dejen de sean inadecuadas, pues deben someterse a una jerarquía competente en materia de medidas de prevención de la SST. Y por último, siguiente, por favor. Mejora continua. Deben adoptarse y mantenerse disposiciones en gestión de SST. Estas disposiciones deben tener en cuenta procedimientos, resultados de la organización en el campo de la seguridad y salud, y deben compararse con otros para mejorar su eficiencia y cumplir mejor la legislación. Y sería todo de mi parte, los dejo con mi compañera Diana. Ok, gracias. Bueno, yo les voy a hablar acerca del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado A. El artículo 123 nos indica generalmente que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. En la fracción A nos dice que entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y de manera general debe de tener un contrato de trabajo, el cual nos especifica ciertos puntos. El punto número 1 nos especifica que la duración de la jornada máxima será de 8 horas. El punto número 2, que la jornada máxima de trabajo nocturna será de 7 horas. El punto número 3 nos dice que queda prohibida la utilización del trabajo a los menores de 15 años y pues en general mayormente a los menores de edad. La fracción número 4 nos dice que por cada 6 días de trabajo, el trabajador deberá disfrutar de un día de descanso por lo menos. El
punto número 5 nos indica que las mujeres durante el embarazo no deben realizar trabajos que impliquen esfuerzo considerable o signifiquen un peligro para su salud y deben gozar de un descanso de 6 semanas fijada aproximadamente antes de la fecha del parto y 6 semanas posteriores al mismo. La fracción número 6 nos dice que los salarios mínimos que van a disfrutar los trabajadores deben de ser generales o profesionales. Los generales se refiere a las áreas geográficas que se determinen y los segundos aplican dependiendo a la rama de la actividad económica a la que se dediquen. El punto número 7 nos dice que para el trabajo debe de corresponder el salario de igual manera sin tener en cuenta sexo, nacionalidad, entre otros aspectos. En la número 8 nos dice que el salario mínimo queda exceptuado de embargo, compensación o descuento, o sea, no se debe hacer ningún descuento al salario, se tiene que pagar íntegramente. En la fracción número 9 nos dice que los trabajadores deberán tener derecho a participar en el reparto de las utilidades de la empresa y está regulada por distintas normas. El punto número 10 nos dice que el salario debe pagarse en la moneda de curso legal. Siguiente, por favor. En la 11 nos dice que cuando por circunstancias extraordinarias se deba de aumentar o se deban de pedir horas extra, se debe de pagar el tiempo excedente al 100%, o sea, al doble. En la fracción número 12 nos dice que toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de empresa debe estar obligada, dependiendo a las leyes que los regulen, a proporcionar habitaciones cómodas e higiénicas a sus trabajadores. El punto número 13 nos indica que las empresas, cualquiera que sea su actividad o giro, están obligadas a proporcionar capacitación y adiestramiento a los trabajadores. La fracción número 14 nos dice que el punto número 14 nos dice que los empresarios son responsables de los accidentes de trabajo que se puedan suscitar dentro, pues, con sus empleados. La fracción número 15 nos dice que el patrón está obligado a observar cualquier precepto legal, el cual deba adoptar las medidas adecuadas de higiene para prevenir accidentes. Siguiente, por favor. El punto número 16 nos dice que tanto obreros como los patrones tienen derecho para formar sindicatos, asociaciones profesionales, entre otros. Y el punto número 17 nos dice que las leyes reconocen como un derecho de los obreros y de los patrones las huelgas y los paros. Los dejo con mi compañero Diego. Gracias, compañera. Continuamos con el 18. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso con 10 días de anticipación a los tribunales laborales de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciera actos violentos contra las personas. Siguiente, por favor. Las propiedades, o en este caso de guerra, cuando aquellos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del gobierno. Cuando se trate de obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo, se deberá acreditar que se cuenten con la representación de los trabajadores. 19. Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un límite costeable, previa aprobación de los tribunales laborales. 20. La resolución de las diferencias o conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán designados atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116, fracción 3 y 122, apartado A, fracción 4 de esta Constitución, según corresponda, y deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. 21. Si el patrón se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a cumplir con la resolución, se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a indemnizar al obrero con el importe de 3 meses de salario.
Además de la responsabilidad que le resulte del conflicto, esta disposición no será aplicable en los casos de las acciones consignadas en la fracción siguiente. Si la negativa fuere de los trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo. 22. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una asociación o sindicato o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado a elección del trabajador a cumplir el contrato o a indemnizar con el importe de 3 meses de salario. Lo que nos lleva al 22 bis, los procedimientos y requisitos que establezca la ley para asegurar la libertad de negociación colectiva y los legítimos intereses de trabajadores y patrones que deberán garantizar, entre otros, los siguientes principios. A, representatividad de las organizaciones sindicales y B, certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo. 23. Los créditos en favor de los trabajadores por salarios o sueldos devengados en el último año por indemnizaciones tendrán preferencia sobre cualquiera de los otros casos de concurso o de quiebra. 24. De las deudas contraídas de los trabajadores a favor de sus patronos, de sus asociados, familiares o dependientes, solo será responsable del mismo trabajador y en ningún caso y por ningún motivo se podrá exigir a los miembros de su familia ni serán exigibles dichas deudas por la cantidad excedente del sueldo del trabajador en un mes. 25. El servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para estos, ya se efectúe por oficinas municipales, bolsas de trabajo o por cualquier otra institución oficial o particular. 26. Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un empresario extranjero deberá ser legalizado por la autoridad municipal competente y visado por el cónsul de la nación a donde el trabajador tenga que ir, en el concepto que además de las cláusulas ordinarias se especificará claramente que los gastos de repatriación quedan a cargo del empresario contratante. 27. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se expresen en el contrato, a las que estipulen una jornada inhumana por lo notariamente excesiva, dadamente la índole del trabajo. B. Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicios tribunales laborales. C. Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percepción de la jornada. D. Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina o tienda para efectuar el pago del salario, cuando éste no se trate de empleados en esos establecimientos. Y E, las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los artículos de consumo en tiendas o lugares determinados. 28. Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de la familia, bienes que serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales ni embargos, ni serán transmitibles a título de herencia con simplificación de las formalidades de los juicios sucesorios. 29. Es de utilidad pública la ley del seguro social y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección, bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y familiares. 30. Asimismo, serán consideradas de utilidad social las sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores en plazos determinados. 31. La aplicación de leyes de trabajo que corresponde a las autoridades de las entidades federativas, de sus respectivas jurisdicciones, pero de la competencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos a ramas industriales y servicios. 1. Textil, eléctrica, cinematográfica, hulera, azucarera, minera y metalúrgica. Finalmente, sobre esto podemos concluir que siempre es importante conocer las normas que nos rigen, en este caso, para nosotros como administradores industriales, saber sobre las leyes que hay sobre el trabajo, así como en el campo más específico, que es el campo industrial, conocer qué riesgos hay, cómo es que se considera para que una ley, un percance para nosotros poder tener conocimiento y poder respaldarnos ante cualquier imprevisto. Este es un tema donde pudimos reforzar los conocimientos adquiridos en los temas que anteriormente ya hemos visto, ya que en este caso vamos a las normas que rigen todas las empresas a nivel nacional y en donde todo va a tomar sentido. No obstante, sobre todo como próximos administradores industriales, debemos tenerlas bastante presentes, así para evitar accidentes ajenos, propios, una y otra vez en un lugar, en un seguro
en el cual trabajar tanto nosotros como empleados como el empleador. Finalmente, como una frase, escogimos la que el sabio Confucio dijo, que fue: elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Con esto, compañeros, nosotros concluimos nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.